Muy buenas noches, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar inicio a nuestro culto de martes de Semana Santa, conocido como martes de controversia. Como coro Soli Deo Gloria, damos gracias a Dios porque es un día que nos trae mucha enseñanza. Oremos. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias porque nos das la bendición, Señor, de que podamos estar reunidos por este medio para dar a ti la honra y la gloria que solo tú eres merecedor de ella. Agrádate, Padre amado, de este culto y danos tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Damos una cariñosa bienvenida a la iglesia, a las congregaciones y a las personas que nos visitan por primera vez. Bienvenidos sean todos, hermanos. Y ahora, con mucho gozo, vamos a entonar el himno 225, Loor al inmortal e invisible Rey. Invisible Rey, Lord, al soberano Dios y Señor, trae regias coronas a Emmanuel, santo homenaje trae doña celestial, cielo y tierra, todos tribútenlo, coronadle con señorío universal, gloria al invicto Cordero, a Cristo el Redentor. Siempre alumbra el sol, cuya diestra los mundos potencia da, fuente eterna de dicha y de gran bendición, reinando sobre unánimes fiel. Cantar, digno, digno es el Cordero celestial, cielo y tierra, todos tribútenlo, coronadle con señorío universal. Gloria al invicto Cordero, a Cristo el Redentor. Coronad al que es príncipe y fiel pastor, al que adora ferviente la cristiandad. Santos ángeles hoy rindan precio y loor, himnos y hosanas a Cristo el Señor cantan. Es el Cordero celestial, cielo y tierra, todos tribútenlo, coronadle
Vamos a tener una lectura bíblica en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al 13. Dice la palabra de Dios: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es el momento de tener una oración de gratitud y petición a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias en esta noche, porque, Padre amado, hasta este momento tú nos has guardado. Gracias, Señor, por tu cuidado, Señor. Gracias por tus bendiciones. Queremos pedirte que sigas estando con cada uno de nosotros, Señor, de esta amada iglesia, de todos tus hijos, Señor. Especialmente ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Timoteo. Sé con él, Padre, y su familia en todo momento. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con mucho gozo vamos a entonar el himno 510, Oh dulce, grata oración. Oh dulce, grata oración, tu del contacto mundanal, elevarás a la mansión del tierno Padre Celestial. Huyendo yo la tentación de toda influencia terrenal, por Cristo que murió por mí, será mi ruego ido a ti. Oh dulce, grata oración, a quien escucha con bondad, elevará mi corazón a Dios que ama con verdad. Espero yo su bendición, perfecta paz y santidad, por Cristo que murió por mí, por el que me ha salvado a ti. Oh Padre mío, Dios de amor, escucha tú mi oración. Oh Cristo, mi fiel Salvador, escucha tú mi oración. Espíritu consolador, escucha tú mi oración. Bendíceme, oh Trinidad, que estás en la eternidad. Nuevamente vamos a abrir en nuestra Biblia, en el Evangelio San Mateo, capítulo 22, y vamos a tener la lectura de los versículos 15 al 32. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece?
¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el 7º. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Es el momento de una participación especial a cargo de nuestro hermano David Torres Ortiz. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, migrándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló.
pensándolo más bien. Yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí, también yo estaba allí, también yo estaba allí. Continuamos con nuestra lectura bíblica en Mateo 22 y ahora de los versículos 33 al 40. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Entonemos con mucho gozo el himno 161. Hubo quien por mis culpas. Himno número 161. Hubo quien por mis culpas. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque digno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, no murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz.
Ahora escuchemos el mensaje que Dios tiene para nosotros en labios de nuestro hermano anciano de iglesia, Hugo González Acevedo, con el tema Martes de Controversia. Buenas noches, hermanos. Para mí es un gran placer llegar hacia ustedes por este medio y que nos acompañen en este culto de este día martes. Hoy, como ya lo ha anunciado nuestra hermana Marta, que está dirigiendo, hoy nos toca hablar acerca del martes de controversia. Y si bien es un pasaje un poco largo el que nos toca analizar, porque vamos a ver 3 preguntas, el de Mateo 22, 15 al 40, les voy a pedir que lo mantengan sus Biblias en ese pasaje. Y antes de entrar podríamos decir, en materia, veamos un poco el contexto de este pasaje y por qué hacen ese cuestionamiento a Jesús en cuanto a estos 3 grupos religiosos y políticos que vienen a Jesús este día martes. Obviamente, como bien la tradición lo establece, esto sucedió un día martes en algún lugar muy particular de Jerusalén, en un sector del templo seguramente, y ahí Jesús enseñando públicamente, llegan esos hombres a hacerle unas preguntas. En el contexto del cual vamos a analizar, tenemos que darnos cuenta que desde el domingo, que es la entrada triunfal, el lunes en el cual Jesús va a buscar alimento o fruto a una higuera, y que de alguna manera también ahí hace Jesús un acto de retirar del templo a los vendedores. Llegamos a este día martes, donde obviamente no vamos a analizarlo, pero entra en el día martes cuando Jesús llega y otra vez a buscar fruto a la higuera y no encuentra fruto, y entonces maldice y seca la higuera. Y empieza Jesús a enseñar y a predicar en público, y entonces en el contexto de Mateo, en el capítulo 21 hay 3 parábolas que me gustaría que recordáramos brevemente. Mateo 21, 28 al 32, Jesús está hablando de la parábola de los 2 hijos. Y entonces, en esas 3 parábolas, Jesucristo está denunciando públicamente la falsedad de los maestros de la ley de la época. Entonces pudiéramos decir que en esta parábola de los 2 hijos, los líderes judíos aparecen como ese hijo hipócrita que dijo que sí iba a obedecer a su padre y no fue. La otra parábola es la de los viñadores malvados, que está en Mateo 21, 33 al 46. Y entonces ahí esos viñadores malvados que están a cargo de la viña y que llegan hasta matar al hijo del dueño, son precisamente también estos fariseos o estos hombres de la autoridad judía. La otra parábola ya se encuentra en Mateo 22, que es Mateo 22 del 1 al 14, que es la parábola de la fiesta del rey. Y ahí, ¿quiénes creen ustedes que son los fariseos? Pues los invitados condenados, aquellos que Jesús va y los invita y ellos ponen un sinfín de pretextos y no van a la fiesta del rey. Entonces, cuando públicamente Jesús está lanzando esta crítica hacia estos grupos de autoridad o de dirigencia ortodoxa judía, surge en ellos una idea de contraatacar a Jesús de una manera muy abierta, muy directa, en público, haciéndole preguntas bien pensadas, bien meditadas, que tenían que ver con lo político y lo religioso, para de alguna manera ver qué contestaba Jesús y si al contestar era factible condenarle por alguna disidencia política o por algún error al aplicar la ley judía. Entonces ahí es donde vamos a empezar a desglosar brevemente lo que presenta ya Mateo 22 del 15 hacia adelante. Mateo 22, 15 al 22 es la primera aparición o la primera pregunta que hacen estos hombres hacia Jesucristo. No vamos a leer el pasaje porque ya lo leíamos o ya lo leía nuestra hermana Marta, que está dirigiendo, pero por lo menos tenemos que entender lo que dice el versículo 15.
Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Y envían a los discípulos, y estamos hablando de los discípulos de los fariseos, y los envían junto con los partidarios de Herodes o el grupo herodiano. Y aquí es interesante ver estos dos grupos, hermanos, porque es como si se juntara el aceite y el agua. Así eran de diferentes ambos grupos. Tanto los fariseos, históricamente, era el grupo religioso ortodoxo, eran gentes que tenían una autoridad religiosa, una imagen religiosa y que de alguna manera estaban en contra del gobierno romano, y se juntan con un grupo netamente político, apoyador y sustentado por la familia de Herodes. Por eso el título de los herodianos. Y teníamos que entender que a lo mejor en la Escritura no se habla mucho de los herodianos, pero era un grupo pudiente, era un grupo apoyado directamente por la casa de Herodes. Entonces ellos eran abiertamente simpatizantes del gobierno romano. Entonces se juntan un grupo que apoya a los romanos y un grupo que es contrario al gobierno romano, pero tienen una idea en común: atacar a Jesús, como ya le veíamos ahí en el versículo 15. Entonces, en esa circunstancia vamos a darnos cuenta por qué la pregunta acerca del impuesto o del tributo es tan importante, porque lo hacen dos grupos totalmente diferentes en cuanto a su punto de vista. Y entonces esta pregunta es algo interesante, porque lo que ya analizábamos de los dos grupos que se unen para hacerla. Pero tenemos que hacer un poco también de contexto. 25 años antes de que hicieran esta pregunta, se levantó un Galileo llamado Judas, y de eso da evidencia también allá en Hechos, capítulo 5, versículo 37, y este hombre Galileo Judas genera o provoca o es el iniciador del grupo que en época de Jesús ya estaba, el grupo de los celotes, y ese era un grupo disidente al gobierno romano. Estaban en contra del gobierno romano y sobre todo al hecho de pagar el impuesto o el tributo. Y creo que seamos sinceros, hermanos, cuando hablamos de impuestos, creo que a nadie nos gusta mucho hablar de ese tema porque tendríamos que ajustar nuestra economía, y en ese caso, para el pueblo judío, tenía que pagarlo cada persona, por eso usaban el denario. Entonces ahí vemos esta circunstancia muy particular entre fariseos y herodianos, y la pregunta tiene que ver con el impuesto. Y entonces es una doble trampa para Jesús, porque si dice que no se paga, está cayendo en una rebeldía política, y si dice que se debe de pagar, está cayendo también en una rebeldía que atacarían los fariseos en este sentido. Entonces creo que ahí es esta circunstancia, y la manera que tenemos que entender es que el odio es el que junta a estos grupos diferentes para atacar a Jesús. Y el pasaje es interesante, cómo Jesús le pide a estos hombres que le enseñen una moneda. Porque dice el versículo número 18, pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponen a prueba? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le mostraron la moneda, el denario. Y esa moneda tenía, como nuestras monedas, una imagen del rostro de Augusto César, y así era el término, porque era el acuñamiento de la moneda del Imperio Romano. Pero también algunas monedas, como el denario, otras monedas romanas, hacían alusión a que el emperador era Dios o era el representante de Dios para el pueblo romano. Entonces, por eso Jesús, cuando les pide que le muestren la moneda, le hace la pregunta: ¿de quién es esa imagen y esa inscripción? Y ellos dicen: del César. Y entonces pudiéramos entender algo aquí, hermanos. El pueblo judío estaba recibiendo privilegios también por ser parte de la comunidad del Imperio Romano. Entonces, si ellos utilizaban su moneda, tenían que entonces dar la parte proporcional
a los privilegios que recibían del César. Pero también no solamente es el hecho por ser una provincia romana que tenían que acatar el gobierno como tal, sino también por alguna circunstancia de lo cual estábamos hablando del contexto. Un judío netamente patriota no tendría que andar trayendo una moneda con la imagen del César y que dijera que ese era un dios. Porque entonces si un judío traía eso, es como si estuviera en un acto de idolatría. Entonces por eso cuando Jesús contesta de esta manera o enfrenta a ese grupo de esa manera, está diciendo, como les contesta, del César, entonces dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces toda la gente, porque era una pregunta pública, se maravillan y se van. Podríamos decir que ahí los herodianos se retiran, porque no ven ningún error a la respuesta de Jesús, porque no les está diciendo que no paguen, está diciendo que paguen. Pero también añade una circunstancia para que los fariseos no tuvieran que criticarle o acusarle, porque dice, den a Dios también lo que corresponde. ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas, hermanos? Aquí Jesucristo está estableciendo algo que hasta hoy en día es una realidad. Pedro lo va a expresar de una manera muy particular. Primera de Pedro 2:17 dice así: respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. Pareciera que Pedro, después de muchos años, está analizando lo que Jesús había enseñado y ahora lo está extendiendo a la comunidad cristiana. Y ese de teman a Dios y respeten al Rey es muy similar a lo que Jesús contestó. Den al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Un cristiano, tú y yo, hermanos, a la luz de la Escritura, somos ciudadanos del cielo. O pudiéramos decir como Pablo, somos conciudadanos juntamente con Cristo y nuestro lugar, nuestra vista debe de estar en los cielos. Pero también somos ciudadanos de nuestro país, de nuestra comunidad. Y entonces, de acuerdo a lo que está diciendo Pedro, un cristiano debe de ser una persona de honor, que dé testimonio, que dé evidencia de ser un hijo de Dios. Entonces, al ser una persona de honor y responsable, debe de ser responsable para con su nación, para con su pueblo, para con su gobierno, en el caso de lo que dice Pedro, para con su rey, pero también debe de ser un ciudadano responsable para con su Dios, para con el que considera su Dios y Salvador. Entonces, hermanos, tú y yo somos ciudadanos del cielo. Entonces tenemos que ver qué asuntos competen a Dios y estar plenamente convencidos de lo que Dios ha mandado y debemos de practicarlo, de hacerlo. Si de alguna manera estamos convencidos de que algo va en contra de la voluntad de Dios, también tendríamos que oponernos a esta circunstancia. Pero la verdad permanece hasta hoy en día, hermanos. Jesús estableció esto. Tú y yo debemos de ser un buen ciudadano de nuestro país y un buen ciudadano del reino de los cielos. Y quizás esta enseñanza también nos lleva a pensar algo. No debemos de fallar a nuestros deberes para con Dios, pero tampoco debemos de fallar de nuestros deberes para con nuestro gobierno y para con los hombres, con las personas que nos rodean. Seamos honorables, hermanos. Demos testimonio como cristianos de que somos hijos de Dios. El mismo pasaje de Mateo 22 establece el versículo 23, mantengan su texto abierto, y dice, ese mismo día se le acercaron algunos saduceos. Y acota el escritor de Mateo, los que dicen que no hay resurrección. Y ahora entonces aparece otro grupo. Y ¿sabes quiénes eran los saduceos? ¿Recuerdas quiénes eran estos hombres? Pues te puedo decir en una palabra que eran los aristócratas del pueblo judío. Era un grupo laico, sí, pero tenían el control del sumo sacerdote.
Eran hombres materialistas, eran hombres que no creían, si bien acota aquí Mateo, en la resurrección, pero tampoco creían en los ángeles, tampoco creían en el cielo, tampoco creían en el infierno, tampoco creían en espíritus. Ellos solamente creían en lo material, en lo que podían tocar, en lo que podían acumular. Eran también personas con gran influencia en el pueblo, pero también recibían influencia o se dejaban influenciar por el pensamiento griego, que en ese caso era parte del Imperio Romano. Entonces rechazaban cualquier enseñanza que no estuviera basado en los primeros 5 libros que tú y yo conocemos como el Pentateuco. Para ellos era la ley. Entonces para ellos toda la enseñanza que pudieran enseñar o recibir estaba basada solamente en los escritos de Moisés. Entonces ellos ignoraban o rechazaban la ley, era para ellos lo principal y único, pero rechazaban los escritos, los libros históricos y los profetas. Entonces para ellos no había otro escrito importante más que la ley de Moisés. Pero aquí lo interesante de estos hombres es que eran apoyadores del pueblo romano. Y se acercan a Jesús con un término muy interesante. Y eso hace referencia a una ley que sí existe y que está dentro del Pentateuco y está ya en Deuteronomio 25, 5 al 10. Moisés establece una ley, o más bien Dios establece una ley para su pueblo y dice así la Escritura: si 2 hermanos, Deuteronomio 25, 5, si 2 hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Si bien aquí lo que está presentando el grupo saduceo es un término o un ejemplo muy hipotético, pero sí tiene una base en la ley de Moisés. Y aquí en este término está hablando esta ley que Dios estableció, que trata de la muerte de un hombre y que deja, entre comillas, desamparada a su familia. Entonces su familia tendría que apoyarle para que su prole, su viuda, no quedara sin herencia. Este acto del cual está ellos tomándose de la ley y lo están sacando de contexto, es una ley que se llama la ley del matrimonio levirático, y tenemos que entender que la palabra levir en latín significa cuñado. Entonces cuando hablamos de esta ley que ellos citan de Deuteronomio 25, 5 al 10, si ustedes la buscan después ahí como la ley del matrimonio levirático, quiere decir no otra cosa más que el matrimonio entre cuñados, para proteger la herencia y el nombre del hermano que ha fallecido. Pero entonces los saduceos citan esto, pero lo sacan del contexto totalmente, porque es algo hipotético. Ellos tienen una idea distorsionada de esta circunstancia, porque habla de 7 hermanos que cumplen con esta ley, y al final muere y ninguno tiene descendencia, y al final la mujer muere, y la pregunta es, ¿de quién va a ser esposa en la resurrección? Y miren que el término es interesante porque ellos no creían en la resurrección. Allá en el versículo 23, Mateo hace esa nota al pie de página. Ellos no creen en la resurrección, pero pareciera que en este momento lo aceptan y le dicen a Jesús, bueno, ¿y en la resurrección de quién va a ser esposa? Y Jesús les contesta con el mismo libro que ellos tienen como base de sus creencias. Pero sobre todo les hace ver 2 cosas a este grupo saduceo. Primero les dice, en el versículo 29, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Les dice 2 errores de los saduceos. No comprenden las Escrituras y tampoco tienen un concepto real del poder de Dios. En el primer punto les dice el Señor,
que están equivocados porque no comprenden la Escritura, porque podríamos pensar en ese aspecto, y cita Éxodo 3:6, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El argumento que está poniendo Jesús en una frase muy simple es Dios de los vivientes. Si Dios es Dios de Abraham, entonces Abraham vive. Con todo este pasaje, Jesucristo no está dando una cátedra acerca de la resurrección, ni tampoco está intentando convencer a los saduceos de la resurrección, pero le está dejando en claro algo. La Escritura sí habla de que Dios es un Dios de los vivos. Y entonces Dios también tiene el poder para dar vida aún después de la muerte. Entonces, en ese sentido, Jesús está observando que los saduceos ignoran el poder de Dios y lo desconocen. ¿Por qué desconocen la Escritura, hermanos? Porque no aceptan los escritos poéticos ni los profetas. Y ahí es donde vamos a encontrar evidencia en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección. Hay pasajes en Isaías, en Daniel, en Job y en algunos salmos que hacen referencia a la vida después de la muerte, donde la Escritura a lo largo del Antiguo Testamento da evidencia de esta fe y de este poder de Dios. Y los saduceos, por ignorar parte de las Escrituras, no tenían ese conocimiento pleno. Pero también hay algo que cita Jesús y no da evidencia más allá. No dice realmente cómo va a ser la vida después de la muerte, tampoco da una cátedra de esto, solamente les dice algo muy claro en ese aspecto. Porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús en ese aspecto? Que después de la resurrección, la vida no va a ser como ellos o como tú y yo creemos, sino va a ser mucho mejor. Va a haber relaciones mejores, va a haber algo superior a lo que de alguna manera hoy vivimos, porque la resurrección no va a ser la continuidad de lo que tú y yo vivimos hoy en día. De eso la Escritura da evidencia de ello. Es cierto, hermanos, que hay muchas cosas que Jesucristo no enseña aquí, pero que a lo largo de la Escritura sí la Biblia da evidencia de esto. Por eso termina el versículo 32, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Dice, y al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. ¿Cómo podemos concluir parte de esto, hermanos? No seamos como los saduceos. A veces podemos tomar solamente una parte de la Escritura y olvidarnos del resto. Ellos solamente tomaban a Moisés y olvidaban el resto de los escritos que ya había en esa época. Para concluir, no voy a tomar el pasaje de Mateo 22, del 34 al 40. Voy a tomar, sí voy a dar referencia a este pasaje, pero voy a tomar Marcos 12, 28 al 34, para tomar un poco el contexto. Y dice así Marcos 12, 28 al 34. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que solamente hay un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón, con todo el entendimiento y con todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, y aquí quiero que hagamos énfasis en esta respuesta o en ese comentario de Jesús que presenta Marcos, al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo,
no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mateo dice, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se agruparon. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó. Mateo pareciera que dice, los fariseos retoman el ataque, pero Marcos dice que no, que ese escriba fariseo asienta y asegura o da por hecho la enseñanza de Jesús en este aspecto. Pero es interesante lo que dice el presente del pasaje, porque ese intérprete de la ley pareciera que hace referencia a una discusión, permítame usarlo así, una discusión vieja que los fariseos tenían. ¿Qué mandamiento es más importante y qué es menos importante? Como dato, históricamente dicen que los fariseos habían logrado clasificar más de 600 leyes. Imagínate 600 leyes que ellos tenían y que de alguna manera era una discusión que ellos tenían. De esas 600 leyes, ¿cuál es más importante y cuál es menos importante? Pareciera que este hombre se acerca a Jesús y le hace la misma pregunta para saber cuál de todas estas 600 es más importante. Y Jesús le contesta de una manera muy práctica. Como buen judío, tenía que repetir 2 veces al día el Shema. Y el Shema nosotros lo ubicamos en Deuteronomio 6 y dice así una parte, porque no voy a leer todo, pero dice el versículo 3, escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y añade Jesucristo Levítico 19:18. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. En primera parte era el Shema que todo judío tenía que repetir mínimo 2 veces al día. Y tenía que ver con esa frase de escucha, oh Israel, o escucha con atención. Pero Jesús une estos 2 mandamientos y como que de alguna manera está diciendo, si cumples estos 2, o este resumen de estos de la ley, cumples el resto de los mandamientos. Pero pone en primer lugar que el amor de Dios es el gran mandamiento. Y el resumen de los mandamientos, podríamos decir, de la primera tabla. Pero nuestro amor por Dios debe de ser sincero, no solo de palabras, pero también debemos de amar a nuestro prójimo tan verdaderamente y sinceramente como nos amamos a nosotros mismos. Y eso debemos de llevar a pensar que algunas veces hemos de negarnos a nosotros mismos por el bien de nuestro prójimo. Estos son los mandamientos que deben de moldear nuestro corazón hasta hoy en día. Nuestro amor a Dios debe de desembocar en el amor a nuestros semejantes, pero también debemos de analizar algo que presenta Jesucristo y que la Escritura tú y yo ya conocemos y nos da evidencia de esto. El amor a Dios es primero, pero si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Esa sería la idea que está presentando también Jesucristo en este aspecto. Podemos amar a nuestro Dios, pero si no evidenciamos ese amor a nuestros semejantes, entonces tampoco estamos cumpliendo con la ley. Hasta aquí es donde de alguna manera, hermanos, estos hombres se unieron para cuestionar a Jesús en algún lugar del templo un día martes, 3 días antes de la crucifixión. Fariseos, herodianos y saduceos. Y presentan sus preguntas. ¿Por qué? La presencia de Jesucristo hacía tambalear su estabilidad y autoridad. Jesucristo les confrontó de frente y eso no les gustó porque estaban perdiendo influencia sobre el pueblo.
Sobre todo Jesucristo evidenció sus equivocaciones y denunció a pleno día que no estaban obedeciendo la ley de Dios como debieran de haber obedecido o como ellos suponían que obedecían. Por eso se unieron con una intención: eliminar al Mesías. Pero ¿qué vamos a sacar de enseñanza de esta circunstancia, hermanos? Es un pasaje, si bien largo, podemos sacar mucha enseñanza de esto, pero creo que tendríamos que pensar en los tres grupos. Hoy en día tú y yo tenemos a nuestro alcance, a nuestra mano, mucha información. ¿Tienes alguna duda histórica de algún pasaje de la Escritura? Puedes consultar en línea y puedes obtener mucha información. ¿Tienes alguna duda acerca de alguna doctrina o de algún pasaje? Puedes ir a la línea, en internet, y buscar algún manual de doctrina, puedes buscar algún comentario, y entonces pareciera que puedes agotar todos los recursos para aprender, como quizás estos hombres lo tenían. Pero tenemos que comprender algo: no fundamentemos nuestra esperanza de salvación solamente en conocimientos intelectuales, porque entonces caeríamos al lado de los fariseos, de los saduceos, que conocían mucho, pero realmente era algo intelectual, que no estaban amando a Dios de corazón, ni con sus emociones, sino solamente con el intelecto. Hoy corremos ese peligro, hermanos. Tú y yo corremos ese peligro de tener tanta información y olvidarnos de que esa información debe no solamente quedarse en nuestra mente, sino pasar a nuestro corazón, como dice la Escritura, y llevarlo a la práctica. No debemos solamente conocer las principales doctrinas del Evangelio solamente con nuestra inteligencia, sino también atesorarla en nuestros corazones para que sea útil en nuestras vidas y ser guiados por ellas en nuestras vidas y en los momentos difíciles. Y concluyo con aquella frase que te dije que tomaras en cuenta de Marx: no estás lejos del reino. Seamos sinceros, hermanos. ¿Cuántas personas tú y yo conocemos que conocen mucho de las verdades religiosas, saben mucho de la Escritura, aceptan la enseñanza bíblica, aceptan las predicaciones, participan cuando había oportunidad en los cultos, pero nunca están convencidos? No han dado el paso para convertirse en una nueva persona. Entonces podríamos decir que entonces van a morir indecisos y sin salvación. Porque de este hombre escriba fariseo no hay evidencia de que se haya convertido en un discípulo de Cristo. Se quedó solamente, como Jesús le dijo: no estás lejos. ¿Dónde estamos tú y yo parados, hermanos? ¿Dónde estás parado tú cerca de Jesucristo? Si Jesucristo te dice no estás lejos, te está diciendo no eres salvo. Porque realmente quien es salvo es una nueva criatura, y esa es la esencia del Evangelio. Conocer el mensaje de salvación es entender lo que Jesús predica, enseña y por qué murió, para que tú y yo seamos una nueva criatura. Yo te invito hoy en día, y a todos y cada uno de los que estamos participando de este culto, en que no nos quedemos con la frase esta de que no está tan lejos, sino más bien veamos y fundamentemos nuestra fe en el nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo ofrece a través de su muerte en la cruz. Oremos, hermanos. Padre, gracias porque Mateo deja plasmada estas preguntas que le hicieron a Jesús en aquel lugar de Jerusalén. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos llegar a entender que el Evangelio no solamente es conocimiento y atesorar enseñanzas, datos, sino que debe de ser una vida práctica que muestre que te amamos, que te conocemos y que nuestros actos van más allá solamente del conocimiento del Evangelio, sino que también lo practicamos con actos como siendo buenos ciudadanos, siendo responsables con nuestros vecinos, con nuestro gobierno, siendo amorosos
con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, pero sobre todo y ante cualquier otra cosa, amarte a ti sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y que tu Santo Espíritu nos lleve a esto, que al estar alejados aparentemente, físicamente, de los cultos, eso no nos llene solamente de conocimiento, sino que también tu Santo Espíritu nos motive a practicar lo ya conocido, a recordar lo que ya hemos aprendido en otras veces y que de alguna manera cada Semana Santa recordamos, pero que nos lleve sobre todo, Señor, a practicarlo y a restablecer y a revalorar dónde está cada uno de nosotros delante de ti. Que no nos quedemos como ese escriba fariseo cerca, sino que realmente seamos parte de tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Agradezco, hermanos, su participación virtualmente y que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por la palabra expuesta. Segura estoy que ha sido de bendición y edificación a nuestra vida. También, Padre amado, te damos gracias por la ofrenda que hemos apartado. Te alabamos y glorificamos y pedimos tu bendición para esta ofrenda. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos con gozo el himno 444, Traed los diezmos. Al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme, dice Dios. Abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Tenemos la oración final a cargo de nuestro hermano Hugo González Acevedo y los avisos posteriormente. Hermanos, Dios les bendiga. Bueno, hermanos, antes de orar, seguimos invitando y que sigan invitando a sus conocidos y demás familiares a conectarse mañana y el resto de la semana a las 8 de la noche para ir recordando los sucesos de la última semana de Jesucristo antes de la crucifixión. Así que mañana por acá nos conectamos a las 8 de la noche y bueno, oremos, hermanos, para concluir nuestro culto. Amoroso Señor, te damos gracias porque nos unimos en pensamiento y en emociones, aunque no físicamente, pero creemos que tu Santo Espíritu nos vincula y nos une como pueblo tuyo. Y pedimos, Señor, que cada lectura, himno, participación que ha habido en este culto sea primeramente haya sido para tu gloria, para tu alabanza, pero también, Señor, que haya sido para fortalecer, para edificar y para sustentar la fe de cada uno de nosotros, de tus hijos. Queda, Señor, con cada uno de tus hijos, con cada uno de los que están
escuchando y siendo partícipe de este culto, y que tu gracia y tu amor la sigamos viviendo y sintiendo cada día, guiados por tu palabra y tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.